Seguimos en el magazine de Biosfera Televisión. Hoy vamos a hablar de nuestra sección de la recoba de las palabras. Para eso tenemos a Valentín Fernández de la asociación Guangua. Ya sabe que desde hace un tiempito, pues todos los meses, pues venimos a hablar precisamente de nuestro vocabulario, de la habla canaria. Por cierto, aquí tengo, que me lo regalaron ayer, Diccionario Básico de Canarismo de la Academia Canaria de la Lengua. Nosotros vamos a tener por aquí también como libro de consulta. Y también tenemos como libro de consulta a Valentín. Buenos días, el libro oral, que también que se consultaba antes. Te consultamos, si tenemos una duda te llama Valentín. Los libros orales. La Asociación Guangua, vamos a recordar, es Asociación Cultural y Etnográfica. Y etnográfica, ¿no? Sí, las costumbres, los pueblos, las tradiciones, la cultura de los pueblos. Y para eso te tenemos, tú nos has traído esta semana, nos trajiste una. Sí. Yo creo que Gofio vino hace una. Y ahora tenemos varias cosas relacionadas con el Gofio. Sí, también. Pero vamos a empezar con algo que, si hablamos de trucha, mucha gente podrá entender, sobre todo si no son de Canarias, pues pensarán que es un pescado, de esto que se coge en la península, ahí pescando, pero aquí en Canarias, cuando hablamos de trucha, no nos referimos al pez. El otro día estaba hablando con un compañero que lo invitaron a una chica que venía de la península y ella dice, bueno, unos amigos, mira, ven, te vamos a invitar a unas truchas. Y ella me dice, ay, unas truchas, están así por las tardes. Qué raro. Ella pensaba que eran unas truchas de río. Y dice, pero entonces son empanadillas. Y empanadillas eran para ti, para nosotros son truchas. Y claro, porque ella es lo que tú dices, la clásica palabra trucha, aparte de otra definición. ¿Y por qué se llama trucha? Bueno, Pérez Vidal, que es un palmero que le gustaba mucho ver, tenía mucha vinculación con la palma, él decía que era una palabra portuguesa. Pero también es cierto que la están buscando y en los diccionarios portugueses como tal no aparece. Entonces, lo que estábamos hablando, lo que decías tú de consultar, el problema es que las palabras orales siempre existían en la memoria de nuestros padres, pero hay muchas que no estaban escritas como tal. Entonces, hay muchas palabras que se empleaban diariamente y todavía se emplean algunas que no están escritas. Entonces, parece que están buscando el origen y que intentando buscar el origen escrito y no dan con él. En principio, sí, aquí por ejemplo pone trucha y la define. Eso. Trucha es un empanada. Pero no te dice origen. Pero no se pone no te lo dice el origen. Que si hablamos de Lanzarote, evidentemente son las truchas de batata. Las truchas, después también depende de la época y el tiempo, ¿no? Últimamente, calabaza. Toda la vida, pues ahora de calabaza, ahora de cabello de ángel, ahora de batata. Me acuerdo cuando niños que hacíamos las de guayaba y tal. Pero las más antiguas, te digo por qué, porque mi suegra, que tiene 94 años, decía que a su abuela le encantaban las truchas de garbanzo. Ajá. Entonces, en el norte de África es más típico hacer, y además es más razonable y tal que tenga, y tú ves con los garbanzos, con el humus que hacen en el norte de África, que hacen auténticas, nuestras vecinas al lado hacen unas auténticas virguerías, son unas auténticas reinas en cuanto al tema de la repostería. Pero hoy las truchas, que tú las puedes hacer un relleno que más o menos tiene un poco de almendras, y después las polvoreas con un poquito de azúcar, que evidentemente el azúcar es una joya, pues, pero vamos, cualquier trucha se puede hacer cualquier. A mí las que me gustan son las de batata. A mí me encantan las de batata, pero también las de garbanzo como muy antiguas, pero sí también. Hoy puedes hacer, hoy día ya los gustos, hacen lo que quieras. Bueno, y también dulce, hablamos de torrijas, pero la gente, torrijas sí suena más también que existen en la península, en Semana Santa, todo ese tipo. ¿Por qué torrija tú la has traído? El tema de la torrija es una muy típica en Semana Santa, como dices tú, es muy típica, siempre se ha hecho en Navidad, pero también se hace sobre todo la trucha, pero y en Navidad. Pero la torrija también se suele hacer mucho en Lanzarote, se hacía siempre tal. Lo que pasa es que la diferencia que tenemos con la península es que la hacemos de harina, que para ellos no es una torrija, para ellos es una torta. También hay un dicho antiguo que dice, a falta de pan buenas son tortas, pero bueno, nosotros la torrija nuestra siempre en Lanzarote. Claro, yo traje estas, que las de pan. Pero es verdad. Generalmente se suelen, ya donde vas, normalmente en la repostería, donde vas a los reposterías. Sí, que le hace de calabaza, le hace que están buenísimas. Pero la tradicional nuestra a mí me encanta, por ejemplo, la que hacía mi madre, que era la de harina. Si vas, creo que el monumento campesino, creo que también todavía la seguía haciendo. Pero se puede hacerse. Hablamos de la tortilla de carnaval también. Tarrio sí, bueno, también puede también, algunos le llaman de una manera, otros le llaman de otra. Pero cuando hablamos aquí, si hablamos de torrija para nosotros, la torrija en Lanzarote, la tradicional de Lanzarote, hasta donde nosotros llegamos, es el tema era la harina en sí, porque el pan era un artículo ya más de luz, claro. Ya era difícil, muchas veces se hacía solamente el pan en fiestas, claro. Cuando se amasaba. Claro, aquí dice con el pan viejo, es que antes el pan no se ponía nunca viejo porque se comía. El pan era un artículo de luz. A un tío mío en su cumpleaños le regalaron un pan. Exacto, o sea, y bueno, más contento que unas Pascuas. El pan era bastante difícil de ver y de hacer. Entonces el pan nuestro de cada día no era el pan nuestro de cada día era el gofio. Y además el gofio moreno y el gofio de centeno, que antes, sabes que el pan blanco ya era el mismo nombre, claro. La blancura, la pureza, los negros más feos, pero lo que es la torrija en sí,
hacíamos con harina y después, claro, un poquito de polvoreas, un poquito de lo clásico, le polvoreas un poquito de azúcar y tal, porque a la gente siempre le encantaba el tema. También, o miel, y después esta gente con miel. Después tiene la otra variedad, igual que tú la puedes freír, pero la freír en manteca, después manteca o otra vez mantequilla, a los franceses les encanta la mantequilla, y ahora está pues el aceite de oliva o cualquier otro tipo. Bueno, hablábamos del gofio la semana pasada y derivados del gofio tenemos nuestra pella. La pella, normalmente, en Lanzarote lo más que se usa pella es en gofio. Hay gente que te dice, bueno, que si a veces la pella de barro, que en la península también usa la palabra pella como masa y tal, pero nosotros toda la vida decimos pella. También los pastores decían que sí, bueno, que cuando Ruberta parió en el mes de octubre, hizo mucha piedra de ubre y poca leche, o mucha pella de ubre. Bueno, ahí está la palabra pella, pero piedra, pella, pero nosotros clásicamente siempre pella, la pella de gofio. Coges tú un gofio, además hay diccionarios muy antiguos y expresiones muy antiguas que los niños, los chicos no comían, los pastores salían todo el día nada más con una pella de gofio, claro, y agua. Que se conserva bien. O sea, y claro, es que te da energía. Comían una pella de gofio, claro, también es verdad que tienen los nutrientes, como lo estamos hablando de los granos, pues es una cosa bastante fuerte y contundente, pero bueno, la gente escapaba muchas veces con una pella de gofio y escapaba con esto para pasarse el día con su pella de gofio. Y otro derivado del gofio es la rala gofio. Después si haces el rol, tú coges una rala, coges el gofio, lo revuelves y haces, como dices tú, la espesor al gusto, o a cada uno lo hace tal. Lo que pasa es que nuestros marineros, muchos de ellos hacían una rala, pero en vez de agua o en vez de caldo le ponían vino. Entonces hacían una rala de vino, entonces algunos es muy simpático porque decían, no, hizo una rala... Aquí estamos viendo esto, que esto puede ser gofio escaldado, ¿qué diferencia? Eso puede... gofio escaldado, esto es un gofio. En Lanzarote normalmente hacemos gofio revuelto, pero también se usa la palabra gofio escaldado, que el gofio escaldado es tú coges el gofio el caldo muy caliente y lo quemas, lo escalda. Acuérdate del dicho que se gata escaldado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no es caliente, sino es fría. Ajá. La rala es coges tú el gofio, no es caliente, sino coges tú el gofio, lo revuelves, por ejemplo, normalmente hace una rala con vino, y así está. Que hay otra palabra que yo intuyo, por decir algo que viene de ahí, que es, uy, qué enralado está este hoy, o qué enralado está este el gofio que con le el manda vino. y te empiezas a enralar, que vas a coger un enrale que no es normal. Yo me imagino que la palabra enralar pudiese que venga por ahí. De agua, de vino, que es verdad, que muchas veces, en Lanzarote había veces que había más vino que agua. Es que y a uno cuando le decían, ¿qué quieres agua? Y dice, no, dame vino, ¿qué quieres agua? Y dice, no, dame vino que bastante que ya le echan, o que bastante agua que ya le echan al vino, o sea, tú dame el vino que yo con vino voy escapando. De bromas y tal, pero sí. Es lo que dice, hay gente que antes bebía un buen vaso de vino y no bebían agua al día, bebían más. Yo conozco gente que antiguamente bebía vino, agua, vamos, ni loco bebía. Bueno, y que también había mucha escasez de agua. Claro, y otra cosa también tenía el problema del tema, es verdad que el tema del agua, el tema también era en Lanzarote, aparte del disco de Famar y tal, pues sí, se pasaba con las galerías. Sí. Bueno, Valentín, te vamos a tener estamos en mayo, ahora en junio, vendrás un día, ya buscaremos la fecha para buscar también esas palabras que a todos nos interesen, hacemos un repaso. Hablamos que estamos en la Semana de Canarias, pero a hablar canario es todo el año. Así que gracias por venir. Es bastante interesante que el Día de Canarias se recuerde y se refuerce y se celebre la fiesta. Pero yo creo que todos los que somos canarios, tanto tú como yo, celebramos el Día de Canarias, pero todo el año, que es lo interesante para seguir protegiendo lo que es las costumbres, lo que es la etnografía, lo que es la cultura de nuestro pueblo. Bueno, pues nosotros hasta aquí hemos llegado hoy, eso sí, les esperamos mañana a la misma hora para seguir contándoles nuevas historias, algunas de ellas evidentemente relacionadas con el Día de Canarias.